Buenas tardes, soy Rodolfo Escobar. Estamos desarrollando un manual del modelo lógico matemático aplicado al derecho procesal penal. Tomamos como base los criterios y obras de filósofos y lógicos, entre los que se destaca Ciencia de la Lógica de George F.W. Hegel. Hegel fue un filósofo también de la lógica que habló de que la verdad se deduce de los principios. Es decir, primero se deduce algo racionalmente y luego la experiencia lo confirma, como ocurrió con la estructura de la Tierra, con el modelo de los planetas y muchas otras cosas que la humanidad ha descubierto. Los principios se descubren, no se inventan. Él decía que la realidad de algo está en su concepto y precisamente a través de esta obra nos explica la relación que tiene de interdependencia el espíritu objetivo con el espíritu subjetivo, que posteriormente se le da una denominación de la triada del conocimiento: tesis, antítesis y una síntesis, una conclusión. Precisamente la confronta o en la lucha de esas dos ideas, que no necesariamente deben de ser posturas opuestas, se llega a una conclusión. Y dice este libro que apenas se está llegando a una conclusión y la razón es espontáneamente dialéctica, porque cuando se llega a esa conclusión apenas se llega y otra vez se pasa por el proceso de contradicción. Este proceso de contradicción que asociaba yo con el primer argumento que referí del espíritu absoluto y el espíritu subjetivo se relaciona a manera de ejemplo con el Internet. El Internet se va a abastecer de información por los usuarios y de forma conjunta los usuarios también se van a abastecer de la información que todos en conjunto suben a las plataformas. ¿Cómo es eso? Bueno, la información que se tiene actualmente es la evolución de la civilización, como decía Karl Popper, que la ciencia de hoy se construye sobre la ciencia de ayer y que sin los libros las civilizaciones como hoy las conocemos no volverían a emerger sino hasta el cabo de muchos siglos. Lo que quiere decir Hegel en esta obra, y que es importante para entender cómo funciona el principio de contradicción en materia penal, y que está reconocido en el artículo 6 diciendo que las partes podrán conocer, controvertir o confrontar sus medios de prueba, así como oponerse a los alegatos y peticiones de la contraparte, es que el juez debe ser un director del debate, no debe ser un dictador, debe permitir esa confronta libre y natural, y que a manera de ejemplo esta contradicción se va a dar justamente en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio a testigos o a peritos, de donde se pretende obtener una información a manera de verbalización o de esta función descriptiva del lenguaje en la que se pueda llegar a una síntesis o una conclusión, que es el esclarecimiento del hecho, justamente. Esta obra de George F.W. Hegel, Ciencia de la Lógica, nos sirve para entender cómo funciona la lógica y de qué manera alimenta el método científico. Dice, en la lógica más que en ninguna otra ciencia se siente la necesidad de comenzar por el objeto mismo, sin reflexiones preliminares. En cualquier otra ciencia el objeto de la misma y el método científico se diferencian uno del otro. La lógica no puede presuponer ninguna de estas formas de reflexión o reglas y leyes del pensamiento, pues ellas constituyen una parte de su contenido propio y tienen que ser primeramente fundamentadas en la lógica misma. Pero no solo la exposición del método científico pertenece al contenido de la lógica, sino también el concepto mismo de la ciencia en general. El pensamiento, o con más determinación, el pensamiento que concibe es tratado esencialmente como parte intrínseca de ella. Al aceptar que la lógica sea la ciencia del pensamiento en general, se entiende con ello en este pensamiento constituye la pura forma de un conocimiento, que la lógica hace abstracción de cualquier contenido y que el llamado segundo elemento, que pertenecería a un conocimiento, es decir, la materia, debe ser ofrecido trayendo de otra parte, de este modo a la lógica, como si esta materia fuera del todo independiente de ella. Debería presentar solo las condiciones formales del conocimiento verdadero, sin contener por sí misma la verdad real, y tampoco podría ser el camino para alcanzar la verdad real, justamente porque el elemento esencial de la verdad es el contenido que se encuentra fuera de ella. Precisamente la lógica es antagónica con la psicología, pues se pretende llegar a conclusiones o convicciones del tipo psicológica en las sentencias o resoluciones que hace el juzgador, y que esto no es cónsono con la lógica. Hegel hablaba de que la lógica y la psicología son cuestiones antagónicas
y se propone que la valoración de la prueba, como reconoce el Pacto Federal, sea en términos del artículo 20, apartado fracción segunda, es decir, se circunscriba a los límites de la lógica, como lo último que acabo de leer, como se encuentra fuera de ella el objeto. Nosotros tendríamos que analizar desde distintas lógicas y metaciencias una conclusión que sea cierta y objetiva, como ocurre en las matemáticas, cuyo idea principal siempre es su falsación, su comprobación. Cuando se tiene un resultado siempre debe ser susceptible de una comprobación o verificación, y eso es lo que debe de ocurrir en el derecho. Los jueces no pueden actuar con arbitrariedad, con discrecionalidad. Cuando se habla de una libertad de la valoración de la prueba, no se habla de arbitrariedad, sino de un método lógico que está en el artículo 265 del Código Nacional y que debemos hacer caso. Debemos evolucionar, no involucionar.